Continuamos con nuestra serie de disertaciones sobre el origen del cosmos y la vida. Hoy es nuestra sesión número 19 y deseamos que sea de mucho agrado y sobre todo de edificación para tu vida. Una vez más, estaremos viendo evidencias que apuntan a que el universo es obra de un creador de gran poder y gran sabiduría. Y sobre todo nuestro interés máximo es no solo llegar a reconocer de que hay un creador, pero llegar a conocer al creador. Porque para eso hemos sido creados, para conocer a nuestro Creador y tener una comunión con Él espiritual y tener vida eterna. Para eso vino su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios, a traer salvación a un mundo que se ha alejado de Él, que está separado de Él, y a través de su sacrificio en la cruz podemos tener comunión. Pero todo empieza en el libro de Génesis, en la revelación sobrenatural, en el libro de la Biblia, que dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Si no podemos creer de que Dios creó al principio los cielos y la tierra por el poder de su palabra, ¿cómo podemos creer el resto? ¿Cómo podemos creer de que Dios envió a su Hijo a morir en la cruz para pagar por nuestros pecados? ¿Cómo podemos creer que un día podremos resucitar y tener vida? Y todo esto empieza con el libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y queremos ver la evidencia que apunta a que sí hemos sido creados por Dios, y que definitivamente hay que conocerle. Obviamente estaremos evaluando la revelación sobrenatural en un futuro, en algunas sesiones futuras. En el momento actual estamos evaluando la evidencia natural que apunta a nuestro Creador. Vamos a pedir la bendición de Dios para que nuestras mentes sean iluminadas y nuestros corazones tocados para darle gloria al Creador. Y si tú no le conoces, que tú busques y puedas reconocer que Jesús ha creado el universo por el poder de su palabra. Dice la palabra: en el principio existía el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y luego dice el Evangelio de San Juan: y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esperamos pues, con la bendición del Señor, que puedas reconocer la bendición de Dios. Padre, te rogamos que tú bendigas, que abras nuestra mente, abras nuestros corazones y podamos reconocer aquellos que no lo han podido hacer ahora en esta sesión o a través de este esfuerzo, reconocer que tú eres creador, que hay un Dios creador, y Padre, que tú toques por medio de su Espíritu Santo a estas personas que puedan también llegar a conocerte a ti, que ese es el principal objetivo. Y lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, si tú no has visto las 18 sesiones anteriores, te animamos a que las veas, que creemos que van a ser de mucho interés y de edificación. Y ahora arrancamos con la sesión número 19. Yo salgo de la pantalla central, estaré en una pequeña pantalla porque estaré compartiendo y explicando una presentación PowerPoint. Estaré explicando las distintas diapositivas, así que salgo de la pantalla principal, comparto la pantalla con la última transparencia y nos vamos a mover a la siguiente. Estamos estudiando lo que declara la naturaleza. Vamos a abrir la pantallita pequeña donde aparezco para estar explicando las distintas diapositivas. Estamos en la sección de lo que declara la naturaleza y el día de hoy estaremos viendo que el universo, el cosmos, da testimonio del Creador, el sistema solar. Si nosotros vamos a un museo y admiramos un cuadro, una pintura de una puesta de sol, admiramos el arte, admiramos la belleza de la naturaleza reflejada en ese cuadro y admiramos y le damos crédito al autor de ese cuadro. Tenemos pintores famosos debido a la capacidad que tienen de poder reflejar en un cuadro esas realidades que están pintando. Ahora, si nosotros le damos crédito a un pintor, a un artista que pinta una puesta de sol, ¿por qué no darle crédito al creador de dicha realidad? Es decir, por más que intente un artista, un pintor, reflejar una puesta de sol, jamás se puede comparar con la realidad misma que está tratando de representar en su lienzo. Y entendamos de que nadie va a pintar algo que no tiene sentido, algo que es resultado de la casualidad.
Alguien pinta algo que es maravilloso, algo que es bonito, algo que es impresionante y asombroso, amigo. Los accidentes no producen eso. Es obvio de que hay un creador maravilloso de esa realidad, mucho más poderoso e impresionante que el autor de la pintura que trata de representar esa puesta de sol. Bien dijo David hace 2900 años, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Un día transmite el mensaje a otro día, una noche a otra noche revela sabiduría. No hay mensaje, no hay palabra, no se oye su voz, mas por toda la tierra salió su voz y hasta los confines del mundo sus palabras. Y lo que está diciendo David es que los cielos proclaman la gloria de Dios. O sea, el cielo no refleja que algo ocurrió por accidente, algo que es resultado de la casualidad, refleja algo glorioso. David pudo observar eso, y no solo David, hace 2900 años, Isaac Newton lo dijo hace 300 años, y otros hombres de ciencia han reflejado, y hombres espirituales han reflejado la misma consideración y la misma apreciación del cosmos. Los cielos proclaman la gloria de Dios, la expansión, el espacio anuncia la obra de sus manos. Es una obra de un ser inteligente. Un día transmite el mensaje a otro día, una noche a otra noche revela sabiduría. Habla de sabiduría, no de casualidad. Eso es lo que menciona el Salmo 19. Y realmente, si vamos a cualquier lugar, podemos apreciar la gloria de Dios. Esta es una foto que tomé personalmente en un pueblo muy lindo en el país de El Salvador, en Ataco, y vemos los cielos. Es en una zona montañosa. Vemos los cielos, las nubes, tan azul que se ve el cielo. Esta es otra foto que tomé en Perú, a 3000 metros de altura sobre el nivel del mar, 9000 pies. Y vemos las nubes que casi las puedes tocar, lugar muy bellísimo en Cajamarca. O en la costa, en el Pacífico, viendo las nubes y el reflejo del sol sobre ellas, algo bellísimo realmente. Y queda la noche, el cielo estrellado muestra la obra de sus manos. Y él dijo David, oh Señor, oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Tu gloria, tu grandeza, tu poder, tu magnificencia. Podemos ver las lunas, bellísima, en las montañas, el cielo estrellado, y podemos ver la luna maravillosa. Bien dijo el salmista, gracias al Señor porque Él es bueno. Cuántas cosas buenas podemos disfrutar en nuestro mundo. Para siempre es su misericordia, a pesar que el hombre ha buscado maneras para negar y rechazar la mano creadora de Dios y decir que somos resultado de accidente. Él sigue mostrando su misericordia, dándonos lluvia, dándonos las estaciones, permitiéndonos disfrutar de una bella luna llena, de cosas hermosas en la naturaleza. Y veamos que el salmista dijo al que con sabiduría hizo los cielos, y luego al que hizo las grandes lumbreras, y menciona la razón, la luna y las estrellas para que reinen de noche, el sol para que reine de día, porque para siempre es su misericordia. Consideremos pues algunas de las tantas evidencias del universo que confirman la mano poderosa del Creador. Consideremos la distancia entre el sol y la tierra. Bueno, si la distancia entre el Sol y la Tierra fuera 1% menor, la vida sería imposible, nos achicharraríamos, el calor sería insoportable, sería imposible la vida en la Tierra, con 1% que fuera más cerca la Tierra del Sol. O si estuviéramos más lejos, 1% más lejos, habría un congelamiento global, no habría vida en la Tierra. Hay una distancia perfecta entre el Sol y la Tierra. El sistema solar es maravilloso. Jason Lyle tiene un doctorado en astrofísica en la Universidad de Colorado,
menciona sobre el Sol de que el núcleo es la región más caliente con temperaturas de más de 15 millones de grados centígrados, pero es la temperatura necesaria, apropiada para proveer la energía que necesitamos en la Tierra sin tostarnos y suficiente para no congelarnos. Hay algunas estrellas que son más calientes que el Sol y producen mucha más radiación ultravioleta que destruiría los tejidos vivos. Una estrella más fría emite más energía infrarroja por cantidad de energía visible, nos daría suficiente energía visible. La temperatura del Sol y la distancia de la Tierra son ideales para la vida, menciona Jason Lyle. Pero nuestro Sol, además de su función, muestra belleza. De nuevo, una linda puesta de sol, una salida de sol, son espectáculos hermosísimos. Dios nos muestra su grandeza a través de ello y podemos apreciar la belleza. Si nuestro planeta fuera de mayor tamaño, bueno, la fuerza de gravedad sería mayor, dificultando hasta nuestro caminar. Si ahora nos cuesta subir gradas, ahora imagínate que la fuerza de gravedad fuera el doble. No pudiéramos levantar las piernas con mucha facilidad. Si la fuerza de gravedad fuera grande, si la Tierra fuera grande, la presión atmosférica sería mayor, afectando nuestro cuerpo, nuestra salud. Si nuestra atmósfera tuviera menos oxígeno, imagínate, nuestra salud sería seriamente afectada. Hay un balance perfecto. Si nuestra atmósfera tuviera más oxígeno, mi amigo, los incendios forestales serían un grave problema. Dinos esto a nosotros que estamos en California, que tenemos incendios forestales con frecuencia. Si hubiera más oxígeno en la atmósfera, sería serio problema. Ya lo es, ahora con más oxígeno. Se acabarían los bosques. Ahora consideremos el tamaño y la distancia de la Luna respecto a la Tierra. La Luna tiene un diámetro aproximadamente 3.500 kilómetros de diámetro y su distancia de la Tierra son casi 400.000 kilómetros. Si la Luna fuera de mayor tamaño, o si la Luna estuviera a menor distancia, habría tsunamis todo el tiempo, arrasando con todo lo que hay en su superficie. Imagínate, las mareas, las olas serían enormes y arrasarían con todo lo que hay en su encuentro al entrar en la Tierra. Si la Luna no existiera, no habría mareas, que son necesarias para oxigenar el mar y hacer posible la vida marina. Aquí tenemos una ilustración de lo que hace la Luna y cómo provoca las mareas. Vemos la Luna en su circuito alrededor de la Tierra y la fuerza de gravedad entre la Luna y la Tierra provoca una atracción sobre la Tierra. Ahora, debido a la velocidad de la Luna alrededor de la Tierra, no cae, se produce una fuerza centrífuga que la hace querer escapar, pero la fuerza de gravedad la contrarresta. Y de esa manera la Luna mantiene una posición relativa con respecto a la Tierra constante. Sin embargo, vemos que la fuerza de gravedad desplaza el agua que está en la superficie de la Tierra. Se desplaza en la dirección en que está la Luna y eso provoca la marea. Vemos la marea alta y vemos la marea baja. Vemos acá la marea alta. Y luego vemos la marea baja, provocada por la fuerza de atracción de la Luna sobre el agua del mar. Y a medida que se va moviendo la Luna alrededor de la Tierra, la marea va cambiando en los distintos lugares. Entonces vemos que la Luna provoca mareas que oxigenan el agua de los mares para la vida de las especies marinas. Vemos un propósito. Nuestra Luna es el satélite de mayor tamaño relativo a su planeta.
no necesariamente el satélite más grande, pero en relación al tamaño del planeta alrededor del cual gira, la Luna es el satélite de mayor tamaño. Y es el único de los 175 satélites en nuestro sistema solar cuyo plano de traslación alrededor del planeta, alrededor de la Tierra, coincide con el plano de traslación de su planeta alrededor del Sol. Aquí tenemos una ilustración, tenemos el Sol, tenemos la Tierra y tenemos la Luna. Ahora, la Tierra tiene un circuito alrededor del Sol, o sea, gira alrededor del Sol, y tenemos la Luna que gira alrededor de la Tierra. Ahora, el plano sobre el cual gira la Tierra alrededor del Sol es el mismo plano sobre el cual gira la Luna alrededor de la Tierra. Y esto es muy importante, de acuerdo a Daniel Faulkner, profesor de Física y Astronomía de la Universidad de Carolina del Sur. Ambas características son necesarias para estabilizar el ángulo de rotación de la Tierra, que se desestabilizaría por la influencia gravitacional de los otros planetas y satélites, afectando las estaciones dramáticamente. Es decir, vemos que hay un ángulo de rotación. La Tierra rota alrededor de un ángulo de 23 grados. Y eso hace de que existan estaciones, porque un lado de la Tierra está más cerca del Sol, el otro está más lejos, en cierta posición en cuanto a su circuito alrededor del Sol. Esta situación se invierte a los 180 grados en su circuito alrededor del Sol. Entonces tenemos las 4 estaciones gracias a los 23.5 grados de inclinación que tiene la Tierra sobre su eje. Y esto es muy importante. Tiene el ángulo preciso necesario para las estaciones precisas que requerimos. Nuestra Luna, pues, es clave para la vida en la Tierra porque estabiliza ese ángulo de rotación. Y hablando de rotación, ¿sabes que vamos a toda velocidad? Bueno, cuando tú estás sentado, tú crees que no te mueves, mi amigo, te estás moviendo, estás girando. ¿A qué velocidad? Bueno, la Tierra gira sobre su eje, dando una vuelta cada 24 horas. Y eso es lo que provoca el día y la noche. Del lado hacia donde está el Sol es el día, el lado opuesto está el lado oscuro, la noche. Y gracias a Dios la Tierra rota. Si la Tierra no rotara, sería día todo el tiempo en un lado y noche todo el tiempo en el otro. En un lado estaría muy caliente la Tierra, no pudiera haber vida, y el otro lado estaría muy fría, no pudiera haber vida. Pero la Tierra gira 24 horas, da una vuelta, y por eso el día dura 12 horas, la noche 12 horas en el Ecuador. Dependiendo de la estación, cambia en los polos, cerca de los polos. Bueno, ¿a qué velocidad giramos? 1600 kilómetros por hora. Así que cuando tú y yo estamos sentados en nuestra casita, estamos dando vueltas alrededor del centro de la Tierra a 1600 kilómetros por hora. Vamos a una gran velocidad. Imagínate cuando vas en el carro a 160 kilómetros hora. Bueno, te para la policía y te pone un buen tiquete, una buena multa, si es que no te matas. Pero vamos a 1600 kilómetros hora, 10 veces más rápido que eso. A esa velocidad a la superficie de la Tierra, rotando 1600 kilómetros hora. ¿Qué pasaría si rotáramos más lentos? En vez de ir a 1600 kilómetros hora, fuéramos a 160 kilómetros hora. Bueno, el día durara 120 horas y la noche durara 120 horas. Imagínate, ¿qué significa eso? Las temperaturas serían extremas. 120 horas, la temperatura sería mucho más caliente en el día, mucho más. Y la noche sería mucho más fría. Además, imagínate, en vez de ir a trabajar por 8 horas, irías a trabajar por 80 horas. Pero gracias a Dios, hizo las cosas como las hizo, en su perfecta sabiduría.
¿qué tal si rotáramos más rápido? En vez de ir a 160 kilómetros hora, mucho más lento, o en vez de ir a 1600 kilómetros hora, que es la velocidad actual, iríamos a 7000 kilómetros hora. Bueno, el día duraría 3 horas nomás, y la noche 3 horas. Te acabas de levantar, te cepillas los dientes, te bañas, te vistes, desayunas y ya llegó la hora de acostarse. Es decir, nomás te empiezas a levantar, a despertarte y ya llegó la noche. Gracias a Dios hizo las cosas como las hizo. Como mencionamos, la Tierra gira alrededor del Sol, da una vuelta cada 365 días, en lo que forma un año. Tenemos el día, que es un resultado de la Tierra girando sobre su eje, rotando sobre su eje. Y el año, que es el resultado de la Tierra girando alrededor del Sol, una vez cada 365 días. Para lograrlo tiene que ir a 100.000 kilómetros hora. Imagínate, 100.000 kilómetros hora. A esa velocidad vamos. No solo estamos girando alrededor de la Tierra a 1.600 kilómetros hora, pero nos estamos desplazando alrededor del Sol a 100.000 kilómetros hora. No te das cuenta porque somos parte de este sistema y no nos damos cuenta, pero vamos a esa gran velocidad. ¿Qué tal si fuéramos más lentos? Digamos a 10.000 kilómetros hora. Bueno, las estaciones durarían 30 meses. Imagínate el verano que durara 30 meses. Se acaba la agricultura, mi amigo. Nada bueno para la agricultura. Ahora vamos a hablar del eclipse lunar, perdón, el eclipse solar provocado por la luna. Es decir, en un eclipse solar, la luna se interpone entre el sol y la tierra. Tenemos el sol en un lado y tenemos la tierra, ahí ponemos una cara sonriente. Entre el sol y la tierra sabemos que la luna gira alrededor de la tierra. Obviamente que la luna está mucho más cerca que el sol y el tamaño de la luna es mucho menor que el tamaño del sol. Mencionamos que la distancia entre la Tierra y la Luna son casi 400.000 kilómetros. El diámetro del Sol es mayor que la distancia entre la Tierra y la Luna. Imagínate qué grande es el Sol. Es enorme. Poco más de 3 veces la distancia entre la Luna y la Tierra es el diámetro del Sol. Es enorme, es un astro enorme. Ahora está lejos, gracias a Dios, está mucho más lejos. Si no, nos tostaríamos. La Luna es más pequeña y el tamaño aparente es tal que lo vemos del mismo tamaño. La Luna es del tamaño preciso y la distancia precisa para que su tamaño aparente sea similar al del Sol. Aquí vemos el Sol desplazado en el ángulo de visión con que vemos la Luna y es el mismo ángulo y vemos que a la posición de la Luna el Sol cabe exactamente ahí. Si la Luna estuviera más lejos, estar más lejos se vería más pequeña y el Sol se vería más grande. Entonces, el tamaño aparente del Sol sería mayor si la Luna estuviera más lejos. Si la Luna estuviera más cerca, se vería más grande y el Sol se vería más pequeño con respecto a la Luna. Vemos que la Luna tiene el tamaño y la distancia exacta y el Sol el tamaño y la distancia exacta para que su tamaño aparente sean idénticos. Aquí vemos un eclipse solar en que la Luna, el disco oscuro, está
circulando y tapando el sol, y vemos el efecto luminoso que se produce. Es una maravilla, es un fenómeno maravilloso. ¿Es coincidencia que el disco de la luna es de igual tamaño aparente que el tamaño aparente del sol? Dios es un gran artista y hizo algo bellísimo. Dijo, bueno, voy a poner una lumbrera en el día y en la noche otra lumbrera, y lo voy a hacer del mismo tamaño. No pueden ser físicamente el mismo tamaño, pero lo voy a poner de manera que aparenten ser del mismo tamaño y tener un disco del mismo tamaño en el día que en la noche. Y vemos que Dios tiene un propósito cuando hizo estas luminarias, sean por luminarias en la expansión de los cielos, dice Génesis, para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Dios creó el sol y la luna en función de la tierra. Dios tenía en mente preparar un lugar para el ser humano, quien creó para su propia gloria. Dios es bueno. Consideremos la atmósfera de la Tierra. Vimos que tiene 21% de oxígeno, no mencionamos, pero tiene dióxido de carbono. El 0.04% de la atmósfera es el dióxido de carbono, o sea, de 100 litros de aire, 0.04 litros son de dióxido de carbono, muy poco. Sin embargo, a través de ese dióxido de carbono tenemos toda la vegetación de la Tierra. 4 partes en 10.000, 0.04% es la fuente de toda la vegetación. La vegetación toma el dióxido de carbono que exhalan los animales y los seres humanos. Nosotros necesitamos oxígeno. Al respirar oxígeno producimos nuestras células, en sus procesos bioquímicos producen dióxido de carbono que se expulsa y sale a la atmósfera, y ese dióxido de carbono es tomado, es asimilado por las plantas, por la vegetación. Y eso es muy importante, porque la vegetación asimila el dióxido de carbono y libera oxígeno que necesitamos nosotros. Si no, si solo produciríamos dióxido de carbono y no se regenera el dióxido de carbono, nos acabaríamos el oxígeno de la atmósfera. Pero Dios ha establecido un ciclo dinámico y en equilibrio, un ecosistema en equilibrio, donde las plantas producen el oxígeno que nosotros necesitamos. Los animales y seres humanos pues tomamos el oxígeno que emiten las plantas y producimos el dióxido de carbono que necesitan las plantas para existir. Y las plantas son importantes para producir el oxígeno que necesitamos y para producir alimento. Un balance perfecto para la vida. Pero las plantas no solo sirven para producir oxígeno, también son más que una fuente de oxígeno, una fuente de hermosura y belleza. La vegetación es más que fuente de oxígeno. Y está el fitoplancton. Fitoplancton son organismos vivos, microorganismos que se encuentran en la superficie de los océanos, de los lagos, de los mares, y ellos obtienen la energía para sus procesos bioquímicos
a través de los procesos fotosintéticos, a través de la fotosíntesis, ellos absorben el dióxido de carbono y sueltan el oxígeno. Entonces vemos que el fitoplancton juega un papel muy importante en la producción de oxígeno y en absorber el dióxido de carbono de la atmósfera. A pesar que son organismos pequeñitos, pero la abundancia es enorme en los mares y en los lagos y producen más del 50% del oxígeno de la atmósfera. Y si aumenta el dióxido de carbono en la atmósfera, eso provoca que se reproduzca más el fitoplancton y absorba más dióxido de carbono. Y como resultado, se mantiene un equilibrio. Dios ha establecido un sistema que equilibra y balancea los procesos en la tierra. Bueno, realmente es cierto, debemos de alabar al Señor y merece ser alabado según la excelencia de su grandeza. Dice este salmo, alabadle con instrumentos de cuerda y flauta, todo lo que respira, alabe al Señor. Debemos de alabarle por el oxígeno que tiene nuestra atmósfera, por la temperatura, por toda la belleza con que ha rodeado nuestro cosmos. Y bueno, voy a parar acá, compartir, para agradecerte por acompañarnos. No quiero extender más esta sesión. Continuaremos con la sesión 20, si Dios lo permite, donde continuamos exponiendo distintos factores que muestran que nuestro universo, el cosmos, no es resultado de accidente, pero ha sido calibrado maravillosamente por un creador poderoso y lleno de sabiduría. Y de nuevo es mi deseo que a través de esta serie tú puedas darte cuenta de la evidencia que apunta a que hay un creador. Y desgraciadamente hay toda una influencia en los sistemas educativos bombardeándonos con el engaño de evolución, haciéndonos creer que el universo es resultado de accidente y por lo tanto el hombre empieza a vivir sin ninguna sensibilidad a la existencia del creador, a su voluntad y su propósito y sin una sensibilidad al propósito para el cual hemos sido creados. Por eso el mundo está en el caos en que está. Pero no solo eso, tenemos un destino eterno y ese destino eterno no es la tumba. La tumba es parte de un proceso, pero vamos a existir para siempre. El espíritu va a existir para siempre. Dios va a resucitar nuestros cuerpos un día. El de algunos para estar separados en una oscuridad eterna de Dios y para otros para estar en armonía completa con Él y convivir con Él con todo el amor y el propósito para el cual hemos sido creados. La diferencia lo hace en cómo respondemos nosotros a la evidencia que Dios nos muestra, al amor y al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Todos tenemos conciencia y la conciencia nos muestra que somos culpables, que hemos fallado en una o en otra cosa, porque hay una ley, la ley de Dios que está puesta en nuestros corazones y nosotros reconocemos, si queremos ser honestos, que hemos fallado ante esa ley, y si hay una ley es porque hay un dador de ley que es Dios. Entonces nosotros tenemos que arrepentirnos, reconocer que hemos fallado, y el Espíritu Santo que Dios ha enviado nos da testimonio que Jesús, el Hijo de Dios, vino, murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó, y Él va a juzgar al mundo un día en justicia. Aquellos que rechazan la luz, rechazan la invitación de Dios de venir y hacer paz con Él, van a quedar separados toda la eternidad en un espíritu de sufrimiento, dolor y oscuridad y soledad terrible, porque rechazaron el pacto de paz que Dios ha ofrecido a través de su Hijo Jesucristo. Los que lo hemos recibido podemos disfrutar comunión y la presencia de nuestro Creador, que es el mayor regalo. Te animo pues a que tú reconozcas no solo que el universo ha sido creado por Dios, pero vengas y conozcas al Creador. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiero
compartir contigo antes de cerrar. Vamos a compartir la última transparencia y pasar a la siguiente. Vamos a ver si me lo permite este sistema. Donde menciono que terminó la sesión 19, pero también recomendamos nuestros recursos disponibles en la página elvela.com y algunos están disponibles en amazon.com. Nuestros recursos, audio, videos y material escrito, los puedes bajar gratis de nuestra página web, elvela.com. Así que te animamos a que visites nuestra página web y también puedes obtener material en amazon.com. Agradecemos que nos hayas acompañado. Deseamos todo lo mejor para tu vida. Terminamos acá la sesión 19. Con la ayuda de Dios continuaremos con la sesión número 20. El Señor te bendiga.